Proseguimos con la jornada y llega el momento de la exposición de la última ponencia. Se refiere a la nueva ley de contratos del sector público desde la perspectiva local. Con permiso del ponente, quería hacer una muy breve reflexión dirigida a recordar lo que ya se expuso aquí, tanto en la inauguración como por los ponentes que precedieron. Se refiere al hecho de que, por un lado, es verdad que la ley actual, la Ley 9/2017, al igual que hicieron las anteriores 1395, 30/2007, que son las tres leyes de transposición comunitaria, pretenden, en un solo texto, realizar lo que es la unificación del régimen jurídico de la contratación pública. Nosotros debemos preguntarnos si esto no se ha hecho, en este caso, perjudicando realmente cualquier posibilidad de especialidad real para los municipios, para los pequeños municipios. Tenemos una ley con un régimen jurídico unificado, pero que tampoco después está unificado porque el propio texto va distinguiendo según qué poderes adjudicadores. No sé si se ha perdido la oportunidad en este nuevo texto legal de abordar decididamente un amplio campo de posibilidades para los pequeños municipios. En España hay más de 8.000 municipios, muchos de ellos son menores de 5.000 e incluso menores de 1.000 habitantes. La nueva ley sigue la sistemática de las anteriores en su estructura, reserva las especialidades del régimen local prácticamente a las disposiciones adicionales. Ya no vamos a tener la novena o la segunda, ahora tendremos la segunda y la tercera, para abordar cuestiones que realmente no tienen especial significación. Por un lado, se aborda la distribución de competencias entre los órganos resolutorios de las entidades locales, utilizando un concepto, ya no es el precio, el importe del contrato, va a ser el valor estimado del contrato para distinguir las competencias entre los órganos resolutorios. Tenemos que estudiar este concepto de valor estimado del contrato. Y por lo demás, en cuanto a las especialidades que se reservan en las disposiciones adicionales para los municipios, pues prácticamente son de escaso interés, de escasa importancia. La idea general es: hagan ustedes, pequeños municipios, lo mismo que todas las administraciones públicas. Si no pueden, ahí está la Diputación. Por parte nuestra, por parte de la Diputación, bienvenido sea, refuerza nuestra posición, nuestra labor de asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios. Pero, alternativamente, se podía haber complementado, pienso, con establecimientos de particularidades fundamentalmente en la tramitación del expediente de contratación, simplificando los requisitos para pequeños municipios. No sé si digo un disparate, en cualquier caso sí que recojo no solo lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra esta mañana, sino prácticamente la conclusión, una de las conclusiones de esta jornada, que durante la pausa del café hemos realizado entre todos nosotros. En mi condición de habilitado de carácter nacional, pues no olvidarme de algunas cuestiones que son de nuestro interés específico. No sé qué hacemos en la mesa de contratación los habilitados nacionales como vocales. Parece que se distorsiona el régimen jurídico de nuestra profesión. Yo no tengo que votar nada. Mi profesión es asesorar jurídicamente, ser fedatario público, y el interventor pues también lo que hace es fiscalizar. Estamos allí de vocales, votamos en consecuencia. Se dice que se amplían las funciones del secretario en la ley, en las disposiciones adicionales. Yo creo que no es una innovación la ley de contratos, no es en el ordenamiento jurídico, porque los juristas que provenimos del mundo local sabemos que, además de la ley de contratos, quedaban subsistentes algunos preceptos del 781-86 que mandaban que en las resoluciones sobre interpretación, modificación del contrato, se deberían adoptar previo informe del secretario y del interventor. Sí que es novedad y recalcar la importancia que esto va a tener, que se potencia la figura del interventor ampliando sus competencias. Van a emitir informes,
perceptivamente en los expedientes de contratación sobre la legislación de estabilidad presupuestaria. Y algo nuevo, novedoso, es que tienen que asistir, el profesor ponente se va a extender sobre esto probablemente. El interventor, sabéis que a partir del 9 de marzo los interventores tenéis que asistir a la recepción material de los contratos que no sean contratos menores. Y cuando tú asistes, puedes ir con un técnico, lógicamente, que complete la información, te asesore a ti. Si no es posible, la Diputación, bien está. Nosotros en Diputación también tenemos que tener prevista esta nueva regulación y articular un mecanismo para que cuando los secretarios interventores de los pequeños municipios nos digan, oye, tengo que ir a la recepción material de un contrato, no tengo técnico que me acompañe, ¿tiene Diputación alguien que me acompañe? Para hablar de todas estas cuestiones con más profundidad necesitamos un experto y en este caso contamos con don Julio Víctor González García, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y también pues, es director del Instituto de Derecho Europeo, colaborador de Agenda Pública y de la edición española del diario digital de Huffington Post, cuya lectura recomiendo, entre otras publicaciones. Su investigación se desarrolla en el campo de los bienes públicos, contratación pública, intervención administrativa en la economía y servicios públicos, derecho de educación y derecho de los inmigrantes. Le escuchamos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haber adelantado algunas de las cuestiones, así me puedo dedicar a otras que creo que puedo aportar algo más, dado que no he sido nunca responsable local. Gracias, obviamente, a la Diputación de Badajoz y gracias a la Fundación Democracia y Gobierno Local por haberme invitado a participar en una jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público. La ley, se ha dicho antes, por activa, por pasiva y por perifrástica, no es buena. No voy a insistir en eso y para mí no es ya un problema. Para mí el verdadero problema es que el día 9 de marzo, o sea, pasado mañana, como quien dice, tenéis que aplicar la ley de la mejor manera posible. Y por consiguiente no vale nada lamentarse de lo que la ley podría haber dicho y no ha dicho, sino de lo que tendríamos que pensar es qué deberíamos haber hecho para aplicar la ley correctamente y que acaso no hayamos podido realizar por circunstancias del destino, obviamente. Es eso la pregunta que yo voy a intentar contestar a lo largo de mi intervención. ¿Cuáles son las exigencias que marca la Ley de Contratos del sector público para cualquier administración pública? Obviamente voy a detenerme en aquellos aspectos que hagan referencia especial a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales para no tanto poner deberes, que alguno lo interpretará así, otros para tener una situación de complacencia, dado que todo lo han hecho, y la mayoría para decir, bueno, la ley entra en vigor el día 9, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que mejorar y yo creo que, sobre todo, el elemento central sobre el que tenemos que insistir mucho es que para aplicar esta ley, para contratar de forma eficaz y de forma eficiente, las dos cosas que son parecidas pero distintas, la eficiencia como derivación de la eficacia, tenemos que cambiar de mentalidad. Que yo creo que es el dato central. No creo que la ley sea una ley que nos deba generar más preocupación que cualquier otra. Es más complicada, es más larga y eso, pero olvidémonos de todo lo malo. Pensamos en que de esta ley podemos sacar aspectos positivos cuya gestión pública, insisto, se va a poder beneficiar. Para articular mi intervención, yo hablaría de las 3 P's que se derivan de la ley de contrato, que son las 3 P's que nos van a dar las claves a partir de las cuales tenemos que articular las exigencias internas que tiene toda administración pública en relación con la ley. Planificación, publicidad y profesionalización. Insisto, planificación, publicidad
y profesionalización. Son los tres vértices de un triángulo en virtud del cual, si no lo aplicamos y si dejamos una parte sin aplicar, realmente el resultado final será un resultado negativo. Y esto, sobre todo la parte referente a la planificación y la parte referente a la profesionalización, que no me malinterpretéis la expresión profesionalización, de que yo piense que no hay profesionalización, que sé que sí, sino que qué elementos se pueden agrupar bajo esta figura. El resultado final decía que será un resultado final que no es satisfactorio con las exigencias de la ley. Empecemos por la planificación. La ley, a lo largo de todo el articulado de la ley, a lo largo de todas las directivas europeas, hay una insistencia reiterada en la idea de planificación. Una idea de planificación que en el fondo es una idea que no es novedosa. La planificación en materia de obras públicas sale en España en la ley de 1870, quiere decir, tiempo hemos tenido para meternos esta idea en la cabeza. Pero es cierto que aquí la ley insiste mucho en que hay que planificar. Y hay que planificar no tanto porque imponga, que también, obligaciones concretas de planificación, sino porque la utilización del mejor procedimiento de los que nos han contado esta mañana María, de los procedimientos que hay para contratar, derivan exactamente de que hayamos planificado bien o no hayamos planificado, porque si no hemos planificado, evidentemente, seguiremos con esa angustia existencial, que casi es una angustia de necesidad fisiológica de ir al baño para ver qué hacemos con los contratos menores, que creo que hay alternativas para eso, luego insistiré en ello. El artículo 28 impone la obligación de elaborar un plan anual de contratación en cada administración pública. Y este yo creo que es un dato extremadamente importante, obligación de obligación de planificación de la cual se deriva la obligación de publicación de esa planificación en nuestro perfil del contratante. Claro, al principio puede que nos cueste un poco de trabajo planificar qué necesidades van a existir. Sí, si hacemos un estudio estadístico de qué tipos de contratos sacamos el año pasado y si esto lo conectamos con las directrices políticas que vengan, que se aprueben en el Pleno del Ayuntamiento o que vaya aprobando el alcalde, no creo que sea un elemento especialmente complicado. La falta de regulación no es especialmente grave. De hecho, los contratos que no están sometidos a regulación armonizada, la propia ley permite que no se publiquen, aunque yo insisto que es conveniente esta publicación. Es conveniente desde un doble punto de vista. Mejora el gasto público y mejorará las posibilidades que tienen las empresas radicadas en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio, de concurrir al contrato. En segundo lugar, planificar para establecer una regulación básica de eso de lo cual tanto se ha insistido en la ley, que son los elementos sociales, ambientales y de innovación, sobre todo la regulación de los elementos sociales y ambientales. Los elementos sociales y ambientales están recogidos en 3 momentos de la contratación en la nueva ley de contratos y que tenemos que hacer frente a ellos. A la hora de determinar el objeto del contrato, tenemos que informar, hay que dejar constancia en el expediente de si se ha constatado, si se ha percibido un objeto, se ha recogido el objeto del contrato a través de con cláusulas sociales o sin estas cláusulas sociales. Es un elemento que puede aparecer en el momento de la apertura del procedimiento de licitación como elemento para la adjudicación del contrato y es obligatorio, y esto es importante tenerlo presente, en el momento de la ejecución del contrato. La conexión que existe entre ejecución del contrato y adjudicación del contrato, veo que a la larga acaba siendo conveniente tener presente que siempre, incluso dentro del procedimiento de la licitación, podrá aparecer estas cláusulas sociales o estas cláusulas ambientales. De todas ellas, quiero decir, hay 2 momentos que son obligatorios, el primero y el tercero.
Si en el primer caso no se deja constancia, no se recoge, hay que dejar constancia en el expediente. En el momento final es obligatorio. Y esto es importante, lo dejo aquí y lo retomaré en el momento en que hable de profesionalización sobre el control que existe sobre la ejecución del contrato. En tercer lugar, yo creo que es importante la racionalización de los contratos, de lo que se podría denominar como concepto laxo la contratación menor. La ley, durante la tramitación parlamentaria, incluso había algún grupo político que quería eliminar los contratos menores en su integridad. Eran el objetivo de muchos grupos durante la tramitación. Yo, sinceramente, de mi experiencia como gestor, no creo que sean malos, solamente hay que utilizarlos adecuadamente. La profesora Silvia Díaz Sastre nos ha explicado cuáles son las peculiaridades que tiene hoy la ley en relación con los contratos menores y a ello me remito. Lo que sí creo es que si planificamos el contrato menor no es imprescindible. Incluso me atrevería a decir que si planificamos en sentido integral, el contrato menor puede pasar al baúl de los recuerdos, salvo que resulte extremadamente urgente por las razones que nos ha dado ella. ¿Por qué digo que puede resultar, podemos pasar al baúl de los recuerdos? Porque en la ley se recogen procedimientos igual o más rápidos para contratar. El procedimiento abierto súper simplificado que está recogido en el artículo 156.6. Para bienes corrientes de mercado, que están en el mercado, el plazo de contratación se reduce a 5 días. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si licitamos el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. He recordado esto porque recordad que en la ley de contratos los días son naturales y no son días hábiles. 5 días. En el plazo mayor son 10 días. Pensad por un momento el último contrato menor que hicisteis, ¿cuánto tiempo tardasteis en gestionarlo? Obviamente, ¿hay que pasar por la plataforma? Sí, hay que pasar por la plataforma. Eso es impepinable. Pero si se pasa por la plataforma, en 5 días, insisto, 5. 1, 2, 3, 4 y 5 está adjudicado. Tenemos los contratos de servicios y suministros de forma sucesiva y por precio unitario, de los cuales se puede ir tirando durante una anualidad. Y evidentemente, y esto soy consciente de que requiere el apoyo, sobre todo para los pequeños municipios de la comunidad autónoma o de la Diputación, existen los acuerdos, los sistemas de compra centralizada. Y tenemos también los acuerdos marco, que para ciertos municipios de cierta población que hagan este tipo de contratos también puede resultar satisfactorios. Por tanto, planificar nos puede servir para que la angustia esta de los contratos menores, de que no vamos a poder recurrir a los contratos menores, a lo mejor podemos pasar sin ellos. Al principio yo me imagino que es como las situaciones estas de divorcio, que bueno, pues nos estábamos acostumbrados a tener una persona al lado. Pues pasado el primer trance, pues a lo mejor hasta se vive mejor sin él. Hay que pensar también en la posibilidad que está recogida, estoy hablando de planificación en general, la posibilidad que está recogida en el artículo 117 de la contratación anticipada. Esto es, contratos que salgan en una determinada anualidad con cargo a presupuesto del año siguiente, con cargo a partidas a dinero que está recogido que todavía no lo tiene esa administración pública. Es importante que lo tengáis presente. La disposición adicional tercera, punto 9, se prevé además para la adquisición de bienes inmuebles. Tenéis todos que prever, y esto es obligatorio también porque lo recoge la ley, medidas anticorrupción y medidas para evitar el favoritismo. No basta simplemente con que tengamos un interventor que es muy riguroso a la hora de contratar. Las medidas, la aprobación de normas internas anticorrupción son necesarias. Y son necesarias, además, yo creo, en un doble sentido. Por un lado, para evitar el favoritismo y la corrupción. Pero, en segundo lugar, esto tenemos que conectarlo con la responsabilidad penal de las administraciones públicas, que indirectamente está recogido en el Código Penal por la responsabilidad penal
de las personas jurídicas y que para evitar que en nuestra organización la responsabilidad última recaiga en las personas, en el ayuntamiento o en la Diputación, hay que aprobar estas normas haciendo una correcta asunción de la responsabilidad. Hay, además, que aprobar documentos modelo. Antes Isaac nos ha contado todas las exigencias que existen sobre la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación, y uno de ellos es que no vale ese correo electrónico normalito que se mandaba hasta ahora, sino que tiene que ser un documento formalizado. Un documento formalizado que obviamente afecta al momento del pliego, es evidente, pero que también es imprescindible que para todo tipo de comunicaciones se sepa cuál es el procedimiento. Además, yo creo que hay un aspecto que me ha resultado curioso, no ha salido demasiado a lo largo de la jornada de hoy, pero yo siempre insisto mucho en esto. La ley de contratos se aplica a ciertos contratos del sector público, no a todos. La ley tiene unos artículos de contratos que no son contratos a los que están sometidos a la ley de contratos del sector público. Y hay una modalidad de contratos que es extraordinariamente importante para la realización de obras fuera de la ley de contratos del sector público, que son los contratos patrimoniales. Los mecanismos de colaboración público-privada, de los cuales ha hecho referencia antes, que no han encontrado reflejo en la ley, no encuentran reflejo en la ley, entre otras cosas, porque últimamente lo que se utilizaba era la cláusula de libertad de pactos, que está en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por un lado, y a través de eso se hacían arrendamientos operativos, otras figuras parecidas que no estaban sometidos a las exigencias de la Ley de Contratos. Con esto no estoy diciendo, por favor, no se me malinterprete, que hay que buscar impepinablemente un contrato no incluido dentro del objeto de la ley para que podamos no aplicarla. No, sencillamente que si planificamos y queremos hacer algo especial, no diré algo raro, sino algo especial, seamos también conscientes de que hay multitud de contratos que no están sometidos a la ley de contratos. También, si queremos remunicipalizar, hay unas exigencias novedosas en la remunicipalización, que no son tan novedosas porque estaban ya en la legislación de régimen local, sobre ese extrañísimo informe que hay que hacer de que la remunicipalización es más eficaz y eficiente que la contratación. Esto, obviamente, es un elemento de los ideológicos que están recogidos en la ley. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, esta es una ley conservadora en el sentido más amplio de la palabra conservadora y que, por consiguiente, ahí está plasmado, igual que está en las prestaciones patrimoniales públicas, que viene por una enmienda conjunta de Ciudadanos y del PDeCAT. Esto sería lo principal que querría decir en relación con este primer aspecto de la planificación. Sí voy a insistir en planificar da ventajas y, por consiguiente, cambiar la mentalidad a aquellos que no planificáis suficientemente. Y esto no va tanto para el personal funcionario como para los cargos políticos del ayuntamiento. Bien, el segundo aspecto es el aspecto referente a la publicidad. Claro, la publicidad, se supone que la publicidad es la gran garantía para la mejor contratación pública. No sé si es la gran garantía, pero desde luego es una de las garantías más importantes que existe para contratar mejor. Por eso, recogiendo lo que señalaba Isaac antes, es imprescindible integrar el perfil del contratante en la plataforma de contratos del Estado o de la comunidad autónoma. Y aquí la Diputación tiene un papel esencial en la formación. Sin ánimo de meter miedo a nadie. Mi pareja trabaja en una empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid. Les han dado un curso de una semana para saber cómo se tiene que tramitar el contrato. Por tanto, no es especialmente complicado, hay que saber hacerlo. Las consecuencias que tienen no estar integrados
que es distinto de tener un perfil en la plataforma de contratos del Estado. Lo que se trata es de que sea una autopista por la cual los datos circulen en una y otra dirección, es que el contrato puede ser nulo. Pero más allá de que el contrato pueda ser nulo, es que yo creo que es una garantía para la Administración y una garantía también para el contratista, pero sobre todo para el cargo público. El siguiente aspecto es una cosa que tenemos que tener muy presente, que es la obligación de comunicar a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado todos los contratos que se hagan a lo largo de una anualidad. Esta es una obligación que tenéis recogida en el artículo 328.4 de la ley. Solo están excluidos los contratos menores de menos de 5.000 euros, donde se puede arbitrar un mecanismo de información global. Lo que sí es importante tener presente es un dato. Claro, esta información no se queda solo en la Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado, sino que va a Bruselas. Y si Bruselas ve que abusamos de los menores de menos de 5.000 euros, a lo mejor se le ocurre empezar a examinar si ahí tenemos una división arbitraria del objeto del contrato o no tenemos esa división. Y aquí, dentro de esta obligación de publicidad, retomo lo del procedimiento abierto supersimplificado. Es un procedimiento abierto más efectivo que el procedimiento del contrato menor. La siguiente nota sería la nota de la profesionalización. La nota de la profesionalización es una nota en donde la Unión Europea está insistiendo muchísimo en los últimos años. Ha aprobado recientemente una recomendación en donde se hace referencia a la exigencia de mayor formación en todos aquellos que que gestionan contratos públicos. Yo creo que aquí late un problema que está en algunas estadísticas no españolas, sino yo he visto alguna estadística francesa, que dice algo parecido a que el 60% de los que están tramitando contratos públicos no ha tenido formación en contratos, ni conocen nada del sector económico en el que están trabajando, en relación con el que están trabajando, ni, además, su puesto de trabajo originario, la preparación que tenían para llegar a ser funcionario no estaba vinculado a los contratos públicos. Un 60% que, evidentemente, eso puede hacer que no se contrate suficientemente bien. Aquí, de nuevo, el papel de las diputaciones a la hora de mejorar la formación será imprescindible, teniendo en cuenta el número grande que hay de pequeños municipios. ¿Cómo se manifiesta esta profesionalización de la contratación? Yo creo que la profesionalización se manifiesta a través de varias reglas que están recogidas en la ley. He cogido las más preponderantes. La primera, que tenéis que tener lista para el día 9, es la redefinición de las mesas de contratación, que elimina a los políticos, salvo las entidades locales en donde puede haber un tercio. Disposición adicional 2.7. Pero es importante que tengáis presente otro dato. No pueden figurar personas que provengan del órgano que impulsa el contrato, que hayan redactado la documentación técnica de acuerdo con lo que dice el artículo 325. Hay limitaciones importantes en relación con el personal eventual. Por tanto, la definición de la mesa, que podía parecer una cosa simple, teniendo en cuenta cuál sea la composición del personal de cada uno de los ayuntamientos, puede ser un problema. Esto, evidentemente, a lo mejor es un mecanismo indirecto para que no haya tanto personal eventual, a lo mejor es un mecanismo que dificulta al comienzo, pero que yo creo que al final puede haber elementos positivos. Hay en la disposición adicional segunda, punto 7, que lo tenéis que vincular con los artículos 228 y la disposición adicional segunda, 6 y tercera, 10, la posibilidad, que casi es una obligación en muchos supuestos, de solicitar asistencia a las diputaciones provinciales. Yo, antes se ha dicho, creo que la Diputación va a tener un papel muy importante, y este papel importante
le va a obligar a ser una administración mucho mayor de lo que es ahora, mayor cualitativamente, posiblemente también mayor cuantitativamente. Posiblemente aquí vayan las cosas de la mano. Y, por tanto, al igual que a los ayuntamientos se les exigen cosas, a las diputaciones también se les exigen aspectos, cuestiones en esta materia. Luego, hay un elemento que a mi juicio es muy importante. Me ha quedado claro que para mí es muy importante, supongo, que es la obligación de tener una estructura administrativa para la ejecución del contrato. Una estructura en la cual hay 2 órganos y unas potestades renovadas. 2 órganos. Hace falta la creación, de acuerdo con lo que dice el artículo 62.1 de la ley, es obligatorio tener una unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria de los contratos. Una unidad distinta de la segunda figura, que es el responsable del contrato. Y que tiene, decía antes, de acuerdo con lo que dice el artículo 190, potestades que antes yo creo que estaban recogidas, que eran implícitas en la figura de la responsabilidad del contrato, pero que ahora, para que no haya dudas, han salido a la luz. La potestad de inspeccionar instalaciones, oficinas y emplazamientos del contratista en los casos en los que sea necesario. A mí esta figura es una figura que me parece capital en la ley. A mí, yo reconozco que dentro de la contratación pública, a mí es cierto, no se puede discutir que la adjudicación sea muy importante, pero a mí me parece bastante más importante la ejecución del contrato. Y donde me parece que estamos cayendo más, donde hay menos, donde estamos siendo más laxos, donde las administraciones públicas están siendo más laxas, es precisamente en esta materia de la ejecución del contrato. Aquí es complicado. Yo lo reconozco, pero es imprescindible, porque si no, estamos haciendo un pan como unas tortas. La ejecución del contrato no es satisfactoria y hay un factor complementario. No tenemos información sobre cuál es la necesidad pública y cuando sacamos 5 años después un contrato de guarderías, ¿sabemos si los padres exigen exactamente lo mismo que exigían 5 años antes o hay alguna necesidad? Pensad la situación de 2006 a la situación de después de la crisis, en donde evidentemente las necesidades familiares de las familias eran totalmente distintas, digo, para este tipo de contrato concreto. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta unidad? Pues esta unidad tiene que controlar que la ejecución del contrato se realice de acuerdo con las cláusulas sociales, tiene que verificar el cumplimiento de las condiciones especiales del contrato, tiene que, todo lo referente al contratista, tiene que tramitar las penalizaciones y, por consiguiente, es el que tiene que inspeccionar la ejecución del contrato para ver si se ha producido y es el que tiene que verificar todas las incidencias relativas a la ejecución del contrato. Por tanto, esta figura es una figura imprescindible. ¿Dónde la vamos a ubicar? La ley no dice nada, ni falta que le hace. En cierta ocasión que hablé en la Diputación de Barcelona sobre esta cuestión, intervino antes o después que yo, intervino la interventora de uno de los grandes municipios catalanes y dijo: yo, aquí, la intervención, estamos capacitados para hacerlo. Si en vuestros ayuntamientos la intervención está capacitada, se pueden integrar esto dentro de la intervención. Pero, insisto, lo que hace falta es tener tanto el responsable del contrato como la unidad de seguimiento del contrato. El responsable del contrato, esta ley, que es una ley neoliberal, pues tiene el defecto de que permite la contratación de la responsabilidad. Esto es, de que la vigilancia se remita a terceros. Esto obliga, y no es un juego de palabras, a que tengamos un responsable del responsable. Quiero decir que la ley, dentro de las cosas raras que tiene, pues esta figura. Y hay siempre un momento en donde esto no se puede externalizar. La ley insiste mucho en la formación
la formación del personal. Y esto yo creo que es un factor que es extremadamente importante si se tiene en cuenta todas las obligaciones que se recogen para las administraciones públicas. El artículo 334, por ejemplo, vincula este deber de información, lo vincula a la propia definición del objeto del contrato. Podría hablar, pero ya se ha hablado, del papel que tienen los secretarios de ayuntamiento, que yo creo que es un papel más relevante, sobre todo porque la disposición adicional segunda, punto 8, le obliga a participar informando. Y claro, el informe es un informe, pero el valor de los informes hay veces que no es tanto el valor jurídico que tenga el informe, cuanto que una cosa puesta por escrito realmente al final acaba condicionando la decisión. Ha de informar en la aprobación de los expedientes de contratación, en la modificación de los contratos, en la revisión de precios, en las prórrogas, en el mantenimiento del equilibrio económico, en la interpretación y en la resolución del contrato. O el secretario de ayuntamiento sabe de esto, o realmente, a lo mejor también habría que tener formación para los secretarios para que fueran expertos en toda la contratación. Mi abuelo, que era secretario de ayuntamiento, bien es cierto que hace muchísimos años, si yo le hubiera dicho ahora, oye, abuelo, tienes que hacer este tipo de informes, él, que no era licenciado en Derecho, de municipios más pequeños, realmente yo creo que se asustaría. Ese papel que tienen los interventores, que también es importante, el papel de participar en la recepción de las obras. Y luego, yo creo que hay un último aspecto que querría reseñar, que es la supervisión de los proyectos, que también es un aspecto extremadamente importante. Se puede hacer dentro de las propias oficinas municipales, dependiendo de cuál sea la regulación autonómica de la supervisión de proyectos, porque la ley tampoco es especialmente clara. Por ejemplo, en Madrid en este momento hay cierta controversia sobre si las empresas municipales dependientes del Ayuntamiento de Madrid pueden hacerlo automáticamente o no. Obviamente, si no hay capacidad o no hay capacidad para que se hagan los ayuntamientos, esto lo tendría que hacer la Diputación Provincial. Bien, esto lo que he querido hacer es un pequeño paseo sobre la ley, sobre cosas que deberíais haber hecho y que supongo que todos habréis hecho. Si no lo habéis hecho, hay tiempo. Se puede hacer un sprint hasta el día 9, pero un sprint no para hacer contratos menores y más contratos menores, no. Tened cuidado, de hecho, con los contratos menores. Esta mañana un compañero de la facultad me mandaba una sentencia de condena a un funcionario de un ayuntamiento asturiano por trocear arbitrariamente el objeto del contrato con el objetivo de poder quedarse dentro de los límites de los contratos menores. No. O sea, si hay que hacer un sprint, si hay que hacer un esfuerzo, si hay que pasar una semana de noche sin dormir, que sea para montar de verdad la estructura. La ley, insisto, yo lo tengo puesto por escrito y, por tanto, no soy sospechoso de nada. La ley no me gusta, pero la ley tiene cosas en las cuales se puede mejorar. Y lo que creo que tenéis que hacer todos y todas es participar en esa mejora. Pensad que no es que lo que antes estuvierais haciendo estaba mal hecho, sino que ahora la ley requiere que repensemos si el siempre se ha hecho así sigue siendo válido o no. Y todo ello en garantía vuestra, en garantía de vuestro ayuntamiento y, sobre todo, que yo creo que es el papel central, en garantía de protección del interés general, que en el fondo es a lo que tiende la ley. Nada más y muchas gracias. Agradecemos a don Julio Víctor González García su fundamentada exposición. Antes de proceder a la inauguración, preguntarles a los asistentes si alguien quiere realizar alguna intervención. Bien, vamos a proceder a la inauguración. En este caso, en primer lugar, va a intervenir el gerente de la Fundación, don José Luis Moreno Torres. Y posteriormente cierra
la jornada el presidente de la Diputación. Bien, se anima el director de la Fundación, don Ramón Camp, que va a ser el que, en nombre de la Fundación, interviene en este acto de clausura. Gracias, secretario general. Es un pequeño cambio de guión. Nos ha parecido, pues, con atención también a la presencia del señor presidente de la Diputación, participar en este momento también en el acto de clausura. O sea, yo hago un doblete en este caso y me disculparán, pues, por esta improvisación. Pero, en pocas palabras, lo que decíamos esta mañana en la inauguración, yo creo que se ha ido desarrollando en toda la sesión de esta jornada. Hay mucha materia para hacer, esto es evidente. Instrumentos se han comentado. Ustedes van a disponer también del material que aquí se ha proyectado por parte de los ponentes. Ellos me lo han dicho, que lo han comunicado también públicamente, que está a su disposición. Y creo, pues, que realmente aquí, pues, van a tener ustedes un material que, a buen seguro, deduzco de las palabras del secretario general, que van a poder completar con la formación propia del organismo de la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene previsto, ha dicho usted, de desarrollar esta materia durante distintas jornadas en el actual año 2018. Con lo cual, hoy estamos ante una sesión de presentación global de la ley, de una llamada de atención todo lo más intensa posible sobre lo que representa esta ley, dando unas orientaciones, llamando atención a temas a desarrollar y con ello, pues, creo que la Fundación habrá contribuido con esta colaboración que siempre tenemos con la Diputación de Badajoz, pues a ponernos a todos a nivel de ayuntamientos y de la propia Diputación en línea de sacar el máximo provecho de esta legislación, que, como se ha comentado y comentaba muy bien el catedrático, el doctor Julio Víctor González, a pesar de las deficiencias que pueda tener, la hemos de aplicar y hemos de ver cómo aplicarlas. Yo quiero simplemente terminar con la última parte del elemento que tocaba el profesor González, en el tema de la profesionalización, ¿no? Porque este es un tema, como él muy bien ha dicho, que no pone en cuestión absolutamente nada de las capacidades de todo nuestro personal funcionario, pero sí que es fundamental, pero absolutamente fundamental para dar sentido a lo que la ley exige y también, en definitiva, a la propia dinámica de los tiempos. ¿Por qué? Porque esta ley, y lo hemos dicho varias veces durante el día de hoy, parte de la base de que la contratación pública es una herramienta de estrategia económica. Parte de esta base. Si es una herramienta de estrategia económica, dice, oiga, ustedes ayuden a desarrollar el mercado y para ello tienen de asegurarme la competencia. Que haya competencia en el mercado. Entonces, aquí hay publicidad, hay control, todo lo que quieran. Pero después, ¿y eso para qué? Pues para quien haga una obra o quien dé un servicio público a través de concesión, sea, pues bueno, el que mejor puede hacerlo. El mejor que puede hacer la obra, el mejor que puede hacer el servicio, pero yo, con las prerrogativas que tengo como administración, la obligación es, lo que decía muy bien el profesor González García, es el control, la gobernanza del contrato. La gobernanza del contrato. Y, por consiguiente, estoy absolutamente de acuerdo con él que aquí las diputaciones tendréis un papel muy importante. La función de cooperación técnica que históricamente se ha tenido de repasar el pliego de cláusulas, sí, aquí falta una coma, aquí pone texto, que no sé qué, no sé cuánto. Esto tendrá de evolucionar hacia equipos técnicos que permitan dar apoyo a las unidades territoriales, a los municipios, para poder desarrollar esta función de control. Porque no tendrán técnicos suficientemente preparados, porque el sector, en cada servicio, pues necesitará unos especialistas
para poder hacer este seguimiento y control. Yo realmente creo que aquí estamos ante una dimensión que, más allá de la propia ley de contratos en cuanto a todos procedimientos de contractuales, incide en cadena en la estructura vertical de la colaboración entre administraciones, para realmente poder, vertical y horizontal, para poder dar un buen servicio al ciudadano a través de este instrumento de contratación y de esta misma forma a través de la creación de riqueza que implica la propia actuación de la Administración. Bueno, en definitiva, que estamos ante un reto muy importante y que aquí estoy seguro que todos vamos a saber aprovecharlo porque no tenemos otra posibilidad que sacar el máximo rendimiento y la máxima eficiencia de los recursos públicos. Señor presidente, va a terminar con la clausura de esta jornada. Señor presidente, por favor. Muchas gracias, Ramón. En primer lugar, quiero agradecer la implicación, la firme implicación de la Fundación Democracia y Gobierno Local, con la presencia de su director, de su gerente José Luis, en estas jornadas que ponen conocimiento y valor a una ley que vamos a tener que aplicar en los próximos días, no en los próximos meses, sino en los próximos días. Agradecer especialmente a los técnicos, también a los alcaldes, a las alcaldesas que han mostrado disposición a participar de estas jornadas. Yo no sé si muestra tanto la capacidad de convocatoria, como decía María en su ponencia, de la Diputación, como la verdadera ocupación y preocupación que todos tenemos con esta norma que va a entrar en vigor el próximo día 9 y que tenemos que estar preparados para poderla afrontar. Es verdad que cuando uno escucha a los ponentes, y yo he tenido la oportunidad de escucharos a casi todos, pues uno puede salir preocupado porque si ni a los ponentes les gusta la ley, si la consideran farragosa, si la consideran complicada, imagínense para cualquier técnico de un municipio rural de Extremadura lo que puede suponer esta norma. Pero me quedo con lo fundamental. No hay pie a lamentarse, no hay necesidad porque no vamos a dar marcha atrás a esta normativa, sino que nos tenemos que poner a trabajar con los instrumentos que tenemos y con el objetivo de lo esencial, y es que a partir del día 9 la contratación en nuestro país, en nuestros municipios, no quede paralizada. Y en ese sentido yo quiero también transmitiros un mensaje de tranquilidad. La Diputación a lo largo de este tiempo no ha estado de observador ante una nueva normativa que iba a llegar, sino que de forma callada, de forma discreta, como solemos hacer todas y cada una de nuestras cosas, porque entendemos que las alcaldesas y los alcaldes son los que tienen que brillar en sus municipios. Hemos estado trabajando para que, llegado el momento, en Extremadura y concretamente en la provincia de Badajoz, las cosas sigan funcionando, que ese debe ser el objetivo fundamental. Y es verdad que esto es un reto, la ley es un reto para todos, desde el ámbito jurídico, porque es verdad que es una ley farragosa, compleja, como todo o como casi todo lo que solemos hacer en este país, que podíamos simplificar las cosas, mejorarlas y, sin embargo, algunas veces tendemos a complicarlas, ¿no? Pasamos de la gran mojada a la gran seca y con eso también tenemos que contar. Y en ese sentido yo creo que es verdad que estamos ante un reto jurídico, pero fundamentalmente ante un reto tecnológico. A partir del día 9, quien no tenga una plataforma electrónica no va a poder licitar. Y en ese sentido es donde yo quiero trasladar el mensaje de tranquilidad. La Diputación ha estado trabajando a lo largo de estos meses para que a partir del día 9 los ayuntamientos puedan adherirse a la plataforma electrónica de la propia Diputación de Badajoz, que será un enlace directo con la plataforma de contratación estatal
que les va a permitir, en definitiva, seguir contratando y seguir funcionando en el ámbito rural, porque a mí especialmente me preocupa lo que decía antes el director del área de presidencia. Es verdad que en esta ley da lo mismo que uno tenga 200 habitantes, con el esfuerzo ímprobo de su secretario, que además hace de interventor, que hace de tesorero, que del Ayuntamiento de Badajoz, que tiene amplios medios técnicos y que no por eso no va a tener dificultades, ¿no? Pero aún así, desde la Diputación de Badajoz, como digo, hemos estado trabajando a lo largo de estos meses para hacer viable que nuestra plataforma electrónica, que por cierto fue innovadora en el ámbito de la licitación electrónica a nivel nacional, que a lo largo de estos 2 años de funcionamiento, que ha sido también años de entrenamiento, ha hecho más de 1.000 licitaciones, que ha permitido la contratación de 4,5 millones de euros y que ha permitido también un ahorro de 600.000 euros con el 95% de adjudicaciones a empresas extremeñas, que también es fundamental decirlo. Tengo que decir que esa plataforma se pone a partir de ahora, implementada con los equipos técnicos que han venido trabajando a lo largo de este tiempo, a disposición de los ayuntamientos para que tengáis vuestro propio apartado, para que podamos, en definitiva, poder seguir contratando y no paralizarnos a partir del día 9. Yo creo que esa es la función esencial de la Diputación de Badajoz y yo creo que muestra valor a las diputaciones tras 200 años de existencia. Nos hemos ido adaptando a la realidad de cada momento y en estos momentos la realidad está en dar apoyo, asesoramiento, en ser los ojos, en ser los oídos, en ser el olfato del mundo rural y permitirle funcionar en equilibrio con el mundo urbano. Así que yo creo que estas jornadas muestran claramente vuestra preocupación, que es nuestra preocupación, que vamos a seguir trabajando para aminorar las consecuencias de una normativa que está por descubrir, que es verdad que todavía hay muchos aspectos por resolver, que es verdad que la práctica también nos ayudará con el tiempo a ir viendo cuáles son las distintas implementaciones o mejoras que se puede hacer a la ley, pero que esta ley también demuestra un poco que los legisladores viven a espaldas de la realidad de nuestro país. Y eso es fundamental que al arco parlamentario del Congreso de los Diputados y las Diputadas también le hagamos llegar que hay que ir a la práctica, a la realidad del territorio y no quedarse muchas veces en la castellana de Madrid, que muchas veces ocurre que cuando se dicen determinadas cosas se está pensando en lo urbano y no tanto en lo rural. Y no hablo de gobiernos y no hablo de colores políticos concretos, hablo del conjunto de los ciudadanos que lo que pretenden, lo que quieren es que les resolvamos sus problemas, que les ayudemos a poder seguir funcionando y que a mí, honestamente, lo que más me ha preocupado, fundamentalmente de esta ley es que los secretarios, las secretarias, que sois, como decía anteriormente, los interventores y tesoreros de los municipios, tengáis, junto con vuestras alcaldesas y vuestros alcaldes, las herramientas necesarias para seguir trabajando con dignidad, que es de lo que se trata en definitiva. Nada más, simplemente trasladaros, especialmente a los alcaldes, a las alcaldesas, también a los técnicos, que en el día de ayer, en una reunión de la Federación de Municipios, se nos trasladaba la posibilidad de poder invertir el superávit estimado aproximadamente en unos 5.000 millones de euros, que yo creo que son muy positivos, pero que lo tenemos que relacionar directamente con esta ley. Porque para poder invertir esos 5.000 millones tenemos que ser capaces de poner en marcha todo lo que tiene que ver con esta ley, porque inevitablemente esos 5.000 millones podrán ser gastados o no poniendo en aplicación esta ley de contratación del sector público. Yo creo que es una buena noticia para el mundo rural, o sea, para el mundo local en general. Yo creo que hay que seguir incidiendo y en este caso pues ejerzo como alcalde, como firme defensor también del municipalismo, que
en un país democrático avanzado como el nuestro, la Constitución consolida el papel de las administraciones locales y que no podemos estar permanentemente tuteladas como si fuéramos niños pequeños que no sabemos gastar o dónde debemos gastar nuestros recursos. Y el permitir que se puedan gastar el remanente es un avance, pero un pequeño avance, porque tenemos que ir a lo nuclear, a una ley de financiación local que concurra o que discurra paralela a la ley de las comunidades autónomas, que permita, en definitiva, que podamos financiar los servicios públicos que llevamos a cabo de forma eficiente, de forma eficaz y con calidad. Yo creo que la política moderna, ahora que se habla tanto en general de la política y de cuál debe ser la política moderna, está literalmente en los ayuntamientos. Los ayuntamientos gobernamos 47 millones de habitantes. No hay ningún gobierno que gobierne 46 millones. Independientemente de que aquí seamos colores políticos diferentes, tenemos los mismos problemas y podemos conseguir unidos los mismos objetivos. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando para lograr una ley de estabilidad que sea razonable, que castigue a aquellos que lo hacen mal, pero que aquellos que lo hacemos bien no nos castigue. Tenemos que avanzar para que se solucione el problema que tenéis vosotros y vosotras en vuestros ayuntamientos con el impuesto de plusvalía, que ha sido parcialmente anulado por el Tribunal Supremo y que hay que resolver esa necesidad de recursos que van a dejar de llegar a los ayuntamientos. Y, en definitiva, yo creo que la imagen de unidad que se dio ayer en la FE, independientemente de los colores políticos, viene a significar que si el mundo local se moviliza unido, no hay quien lo pare. Y, en ese sentido, yo creo que es fundamental. Nada más. Agradeceros la paciencia, agradecer especialmente que estéis aquí y solamente deciros que no vamos a cejar en el empeño de que todos y cada uno de vosotros, de que todas y cada una de vosotras os sintáis protegidos por el paraguas que significa la Diputación de Badajoz para nuevos retos, retos que sabremos superar, sin lugar a duda, y los que puedan venir en un futuro. Así que doy por clausurada esta jornada y os espero en próximas jornadas que podamos celebrar sobre esta ley o sobre muchos recursos que tendremos que invertir en los próximos meses como consecuencia no solamente del superávit, sino del remanente que tiene la Diputación de Badajoz y que espero que podamos poner en valor políticas provinciales que mejoren la vida de la gente. Que todos y cada uno de los que estamos aquí, seáis funcionarios o seamos políticos, tenemos un objetivo común y es mejorar la vida de la gente. Y a eso os animo y eso es lo fundamental. Muchas gracias y buenas tardes.